¿Qué tal, amigos? Realmente tenemos bastante demanda por la participación del señor García. Bueno, él pueden disfrutarlo en bastantes medios. ¿Para dónde estás ahorita moneando, hermano? Para el periódico El Financiero, para una revista española que se llama El Jueves. Tiene un nombre muy bonito, es El Jueves, la revista que sale los miércoles. Es una revista de humor. Y y bueno, hago guiones para diferentes programas de comedia de la tele, y tal, pero esa no es una chamba como pública, porque aunque de repente, bueno, no de repente salen mis créditos por ahí, nadie pela el trabajo de guionista. ¿Quién es? Es solo como los del mundillo de los que estamos en este ajo, estamos muy enterados No, no, quién no. hace, quién escribe y tal, pero bueno, en general casi para cualquier comediante de México le escribo. Oh, muy bien. Fíjate, hay algo que tú tienes muy natural, que es el manejo de los sucesos históricos, pero sobre todo si se trata de pendejadas históricas. Así que hemos instituido este programa que se llama Pendejadas Célebres de ayer y de hoy, si es posible. Y el Más día de lo que hoy se acumula esta semana, como en el Melate. sí, tú nos vas a platicar algo de don Porfirio. Si Es don Porfirio una, viviera hoy en día, las carretas andarían todos los días, dicen por ahí. sí, igual que como dice el danzón, pero si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. Eso mismo le podría pasar a Porfirio Díaz. Esta anécdota que les voy a platicar en nuestra compilación de pendejadas célebres es el atontado. Es el único atentado, fíjate, el único atentado que sufrió Porfirio Díaz durante toda su larguísima dictadura. Resulta muy curioso que a Porfirio Díaz le intentaron hacer cuartelazos, le intentaron hacer, pues bueno, finalmente Madero le hace una revolución y termina sacándolo por patas, pero atentados no. El único atentado que sufre, el único, así como onda, Mario Aburto, un asesino solitario, un atacante así que está, es que es una verdadera locura de absurdez, porque, como decía el general Álvaro Obregón, basta que cometas la primera pendejada para que las demás lleguen solas. Y esto fue lo que pasó en el famoso único atentado que tuvo en su historia el general Porfirio Díaz. Resulta que el día, no sé si ustedes sepan, que bueno, que el 15 de septiembre, que nosotros celebramos como la fiesta del grito, no tiene nada que ver con nuestra independencia. El 15 de septiembre es el cumpleaños de Porfirio Díaz. Muy dictador, muy tirano, muy ojete, muy todo lo que sea, pero hasta hoy los mexicanos seguimos festejando su cumpleaños. Él inventó la ceremonia del grito y él inventó lo de hacer una gran pachanga y una verbena popular para que se festejara en todo el país su cumpleaños. Resulta que tuvo la suerte de haber nacido un día antes de el día que Hidalgo hace el famoso grito de Dolores. Y entonces hacer la ceremonia del grito, inventarlo de ir a tocar la campana, decir los héroes que nos dieron patria y libertad, salir al balcón y hacer una pachanga para que toda la raza se atascara y se la pasara a toda madre. Y esa bonita costumbre la seguimos arrastrando y llevando hasta nuestras fechas. Tenemos a Porfirio Díaz como un odioso villano en la historia, pero su cumpleaños lo seguimos celebrando por una sencilla razón: nadie nos va a quitar a los mexicanos un día feriado, y mucho menos de fiesta y si la paga el gobierno. Entonces, podemos decir pestes de Porfirio Díaz, pero dejar de festejar su cumpleaños, nunca, nunca lo haremos. Bueno, armado el porfiriato y celebrando siempre los 15 de septiembre como el inicio de los festejos de la independencia, resulta que el día 15 de septiembre
cuando Porfirio Díaz atravesaba la Alameda Central para dirigirse hacia el Congreso que se encontraba en la calle de Donceles, lo que ahora es la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, sufre un atentado. Va pasando muy orondo con su sombrero de copa, su traje superpuesto, y de repente un tipo sale de la nada, le da un bofetón, lo tumba al suelo, se le cae el sombrero y se hace 2 raspones. Fin, fin, señoras y señores, ese fue todo el atentado. Eso fue lo único que le hicieron a Porfirio Díaz. Por supuesto, inmediatamente le cayeron encima cualquier cantidad de soldados que le apuntaron con sus bayonetas al estómago del que le hizo el atentado. Todo el mundo quería lincharlo. Nada menos que el ministro de Fomento y Comercio, el flamante de Hacienda, que Irli Mantur, sacó su bastón para agarrar a trancazos al que había osado tocar la inmaculada imagen del presidente de la República con un sopapo, y lo iban a linchar. En ese momento iba a quedar hecho pedazos. Se levanta Porfirio Díaz del suelo, se sacude y dijo: momento, denle garantías. Esto significaba que había que juzgarlo, había que, digamos, hacerle un proceso y concluir qué pasa. Toma sus cosas y sigue su camino al Congreso. Y se llevan detenido a este personaje que se llamaba Arnulfo Arroyo. Este señor Arnulfo Arroyo es llevado a Palacio Nacional, que en esa época tenía un montón de otras oficinas y instituciones metidas adentro, y ahí estaba un cuartel de policía, estaba, por supuesto, un cuartel del ejército, y estaba una cárcel, que era la cárcel para llevar arrestados a policías y a soldados que hacían alguna amonestación y que ya ves que en el ejército, sobre todo, por cualquier cosa puedes quedar arrestado, por, digamos, no llevar bien amarradas las agujetas de las botas, cosas así, es suficiente como para que te detengan. Y, bueno, pues ahí tenían unas celdas y ahí lo meten en lo que deciden juzgarlo. Y esto se lo lleva el jefe de la policía de el Porfiriato, que quiero hacer esta reflexión. Estamos de acuerdo que el Porfiriato era una dictadura y no puede haber nadie más adicto a una dictadura que el jefe de la policía de esa dictadura. No puede haber alguien que ame más a un dictador que el jefe de la policía de ese régimen tiránico. Y este señor era esto ya no da más. Esto es que para él Porfirio Díaz era Dios Padre de Dios Padre, de ese tamaño. Y todos los días se levantaba y decía: es un honor estar con Porfirio Díaz, es un honor estar con Porfirio Díaz. Y así era su vida, y era el más feliz de todos los hombres al contemplar la imagen del dictador, poder besarle y dejar así ilustradas con su baba y su lengua sus botas. Eso era lo que le llenaba la vida, eso es lo que le daba sentido a su existencia. Y de repente tiene la odiosa misión de encargarse del hijo de la fregada que osó darle un zape al presidente. Eso era de verdad para él algo anatema, eso era de veras lo peor que podía haber en el mundo. Bueno, el ataque perpetrado por por este infame personaje había desquiciado a la opinión pública de México. Inmediatamente comenzaron a salir las hojas
las hojas volantes que eran hechas por José Guadalupe Posada, que precisamente retrata este hecho. Las hojas volantes se hacían en esa época cuando ocurría una noticia, se imprimían y se llevaban inmediatamente para venderse y publicar o difundir lo que había ocurrido en ese momento. Era como el Twitter de finales del siglo XIX. El fin es que ahí aparece como un monstruo, como un demonio, este cuate Arnulfo Arroyo, y diciendo que no le dio un bofetón, sino que podía llevar un arma, que es posible que llevara un puñal, que qué hubiera pasado del país si hubiera ocurrido algo a el presidente de México. Y entre las notas de información que traen esas hojas, aparece el hecho de que le encuentran cuando lo catean una volante, una hoja de que había llevado a empeñar una pistola. Y eso pone como loca la opinión pública porque, a ver, entiéndanme, no llevaba pistola, llevaba la hoja de que había empeñado una pistola y le habían dado dinero por esa arma. Y entonces lo que dice la gente es, llevaba pistola y quería matar a Porfirio Díaz. O no llevaba pistola, pero imagínense si hubiera llevado una pistola. Bueno, en fin, la cosa comienza a crecer como bola de nieve y para la noche del 15 de septiembre, Arnulfo Arroyo era una bestia sedienta de sangre que había que exterminar. ¿Y qué es lo que ocurre? Eh, eh, con esta bestia salvaje y rabiosa que solo deseaba derramar la preciosa sangre, la más preciosa sangre que había tenido México, la de don Porfirio Díaz, en este ataque que era un verdadero sacrilegio, era una blasfemia, y su perpetrador no merecía menos que morir fulminado por un rayo flamígeno enviado por el mismo Dios. En el acto, pero ¿qué pasó? Dios no mandó el rayo y no hizo nada más. Don Porfirio en persona pidió a Arroyo que fuera sometido a la justicia y que se le juzgara. Y la verdad, nada más que un pinche empujón, un zape, un bofetón, un llegue, era todo de lo que lo tenían que acusar. Y sinceramente, por estos hechos presentados ante un juez, estaba muy difícil que lo terminaran asesinando. O incluso mandarlo de esclavo a las haciendas enequeneras de Yucatán. A lo mejor lo peor que podía ocurrir es que lo mandaran a barrer las calles de la Ciudad de México, pero de ahí no pasaba. Eh, lo peor también que podía pasar en ese momento es que lo obligaran a enrolarse al ejército, que era otra forma de castigo típica en el porfiriato, por medio de la leva a los detenidos, y así podían sí joderlo ya todo el resto de su vida, eh, teniendo un sargento atrás de él que lo estuviera insultando y gritando que cómo se tenía que parar, cuándo se tenía que sentar y cuándo tenía que hablar o tenía que callarse. Pero no había forma de castigarlo mucho más. ¿Cómo acabar con él? ¿Cómo darle la merecida pena que tenía por lo que había hecho? Las autoridades porfiristas no distinguían la diferencia entre la posibilidad de juzgarlo y la posibilidad de destruirlo. Y para acabarla de molar la prensa, eso y eso que llamamos opinión pública, cualquier cosa que eso significa, iban a estar muy pendientes del destino de este cuate, porque se había vuelto el hombre del momento. Arnulfo Arroyo, este cuate que le había dado el empujón a Porfirio Díaz, era de lo que todo el mundo hablaba. Al atardecer de ese mismo día, el inspector general de la policía, Eduardo Velázquez, que es el que les digo, este personaje, que era el más porfirista de todos los porfiristas, se traslada a su oficina en Palacio Nacional y le pone una camisa de fuerza a Arnulfo Arroyo y lo deja amarrado a una silla dentro de una de las celdas de Palacio. A las 12 de la noche entran en ese lugar donde estaba detenido Arroyo 5 tipos embosados con zarapes, gritando ¡Viva Porfirio Díaz! ¡Mueran los anarquistas! Y minutos antes de las 12, el policía Bartolo Franco, que estaba encargado de custodiar Arroyo, había recibido la orden de retirarse para hacer una inspección general por parte de Miguel Cabrera,
que era el intendente general de Palacio Nacional. Por lo que en ese momento Arnulfo Royo se encuentra completamente solo en la celda. Y ahí donde estaba lo cosen a puñaladas. Le dan tantos piquetes que lo dejan de verdad como carne molida. Después los atacantes rompen vidrios, vitorean al sabio gobierno, maldicen al anarquismo internacional, gritan viva Porfirio Díaz, es un honor estar con Porfirio Díaz. Y como decía Jaime Maussan, nadie hace nada. Por fin, después de más de 20 minutos del ataque, Cabrera, el jefe en turno de la Intendencia de Palacio Nacional, decide hacer una inspección para ver cómo está la celda de Arroyo y lo encuentran hecho pomada. Así fue como fueron después de que se hace esta muerte. La policía hace una redada de todas las personas que estaban alrededor de Palacio Nacional. En el Palacio Nacional hay una zona que tiene algunos arcos, que en esa época es donde estaban todos los comercios y cafés y con la cosa, y en las noches de la Ciudad de México tenía muchísima actividad. Detienen absolutamente a todos los turistas, paseantes y personas que encuentran a los alrededores, y a todos les echan la culpa del asesinato de Arnulfo Arroyo. Y durante días permanecen detenidos por el asesinato del hombre que había dado el empujón a Díaz. Finalmente se supo que los que lo mataron fueron policías vestidos de paisanos, que eran gente del mismo Velázquez, el jefe de la policía, los cuales se quitaron sus uniformes, se vistieron de paisanos y entraron con la orden de asesinarlo. Justo antes de que lo mataran, a las 11 de la noche, cuando el policía que estaba dedicado a custodiar a Arnulfo Arroyo se iba a retirar, le preguntó Arnulfo Arroyo, oye, ¿tú sabes qué horas son? Y el policía le dijo, pues son casi las 11. ¿Por qué? Porque mañana ya se cumple un día de que estoy detenido y o me matan o me dejan libre. Y entonces Arnulfo Arroyo se sintió muy tranquilo porque decía, ya solo falta una hora para que tengan que liberarme forzosamente, y esa salida no se cumplió. Antes de que dieran las 12, efectivamente quedó cocido a puñaladas. ¿Y qué pasó? Lo peor que podía pasarle a los que cometieron ese crimen, porque los acontecimientos cambiaron radicalmente. Esto que les digo pasó el 16 de septiembre, pero el 17 de septiembre, o sea, el 16 de septiembre en la madrugada, pero para el 17 de septiembre, en 8 columnas, todos los periódicos de México salían publicando algo, que iban a salir publicando algo así como el horrible criminal que atentó contra el señor presidente. Salieron publicando algo como matan al hombre que cometió el horrible crimen de atentar con el presidente. La muerte de Arroyo, lejos de zanjar el asunto, lo hizo crecer a dimensiones tan grandes que esto provocó la única crisis de gabinete que tuvo Porfirio Díaz durante sus 33 años de dictadura. Para las 10 de la mañana del 17 de septiembre, el general Francisco Z. Mena, ministro de Comunicaciones, le exigió al ministro de Hacienda, Yves Limantour, que lo acompañara al castillo de Chapultepec a ver al presidente y solicitarle que atraparan a los verdaderos asesinos de Arroyo para demostrarle a la opinión pública que el gobierno no tenía nada que ver con el asqueroso y cobarde crimen. Esta petición terminó con una reunión de emergencia del gabinete donde unos políticos daban por cierta la versión oficial del linchamiento popular y otros que era una patraña y que en realidad se lo habían echado los de la policía. La cosa se puso tan caliente en la discusión del gabinete, que repito, fue la única bronca de gabinete que tuvo Porfirio Díaz en toda su dictadura, que el ministro Mena y el ministro Limantour amenazaron con renunciar. Quiero subrayar esto, renunciar, si no se aclaraba lo de la muerte de Arroyo. Nunca en la dictadura había pasado eso. Porfirio Díaz ordena que se inicie una investigación para dar con los verdaderos asesinos y son encontrados al día siguiente y lo confiesan todo. Resultó que eran policías a las órdenes de Velázquez, que fueron organizados por Villavicencio y Cabrera, y todos
planearon la muerte de Arroyo mientras cenaban en La Concordia, que era un restaurante muy connotado de esa época. Investigado un poco sobre el pordiosero que le dio el zape al presidente, se supo que Arroyo era un hombre de 50 años que había tenido que estudiar leyes y también había intentado estudiar en el colegio militar en su juventud, pero por sus continuas borracheras había sido expulsado de todas las escuelas en las que se inscribía. Se supo también que fue compañero en el colegio militar de Eduardo Velázquez, el jefe de la policía, y que éste lo ocupaba como intendente y velador de una casa chica que tenía con otros políticos para meter a sus viejas. Y el cuchillo y la pistola que empeñó Arroyo y que estaban en las boletas de empeño habían sido proporcionados por él. Este dato, al hacerse público, cruzó directamente la línea entre el jefe de la policía y Arroyo. ¿Y qué tenían que ver estos dos personajes? Absolutamente nada. Se habían conocido cuando eran chavos. Velázquez tenía un piquero con varios otros políticos para meter a sus amantes y le había pedido que fuera velador y por eso de ese lugar y por eso le había dado una pistola. Pero Arnulfo era bien pedote. Era lo que se dice un de por ocho contumaz. Y cuando se le acabó el dinero para la peda, se fue a empeñar la pistola y el cuchillo para conseguir más monedas para seguirse emborrachando. Y por eso las había empeñado. Pero de verdad, este Velázquez estaba desconcertado. Y a todo esto, es detenido el jefe de la policía y mientras que es detenido para ser juzgado, pide un pambazo con todo y dentro del pambazo le meten un arma de fuego. Y en la misma celda donde Arroyo fue acuchillado, él se suicida. Esto ya es de Hamlet. De verdad, muerto tras muerto. Le deja una carta póstuma a Porfirio Díaz, que es una verdadera carta de amor. Dice, lo voy a leer. He cometido un delito que será una mancha en toda mi vida. Obré sugestionado por todos aquellos a quien usted ha desenmascarado sin piedad y sin remordimientos. Cumplida mi sentencia, me queda la expiación del crimen. No es un criminal ni un desequilibrado el que muere. Es un hombre y un patriota, un fanático del gobierno y un fanático del general Porfirio Díaz. Después de hacer esta nota, se da un tiro en la cabeza. Pero bueno, después de esta trágica cadena de acontecimientos, ¿qué ocurre? Viene la Revolución Mexicana y después de la Revolución Mexicana, los hijos de Arnulfo Arroyo tratan de lavar el nombre de su padre explicando lo que pasó realmente. Y cuentan lo que los amigos de Arnulfo Arroyo les dijeron de por qué lo hizo. Resulta que en una cantina que ustedes pueden encontrar el día de hoy, que se llama El Gallo de Oro, que está sobre la calle de Bolívar, se habían reunido todos estos teporochos a chupar. Y ya entrados en sus jalones de alcohol, empezaron esos clásicos concursos y bravatas de a ver quién es más macho. No, no, tú no eres tan macho como yo. No, 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 va, ven a mí. Y una de las cosas que dijeron es a que no eres tan macho como para darle un zape al presidente. Y Arnulfo Arroyo dijo, yo soy tan macho, y apostaron $1. Quiero subrayar esto. $1 apostaron a Arnulfo Arroyo y sus cuates a que él era capaz de darle un zape al presidente. Y por esa bravuconada de briagotes de cantina, se dio el único atentado que tuvo en su vida Porfirio Díaz. Este dato lo supimos muchos años después, cuando los hijos de Arnulfo Arroyo publican una aclaración de lo que había ocurrido, que es un suceso verdaderamente desconcertante, porque no fue un atentado que buscara absolutamente nada, ni Arnulfo Arroyo era un tipo con
ni inclinaciones políticas, ni la traía contra Porfirio Díaz, ni nada. Solamente era un borrachote más que hacía ese tipo de pendejadas que hacen todos los borrachos. Pendejadas suicidas. Caray, maestro, qué apantallado nos dejaste. Realmente, si esta situación tuviera una moraleja, debe ser una moraleja muy complicada, porque esta es Así una de carambola como, de sí, tantas claro, bandas. como decía Álvaro Obregón, basta que cometas la primera pendejada, las demás llegan solas. Una cascada. Sí, de tragedia tras tragedia, crisis de gabinete y todo por la apuesta de unos borrachotes. Así como si tomas no manejes, también habría que poner, si tomas no hagas atentados contra políticos. No apuestes contra el hombre del poder, porque realmente, pobre muchacho, maestro, realmente fue una historia, el final que el colofón que nos planteas, nos plantea un ser humano con más defectos que virtudes, ¿no? Pero todos nos hemos puesto en los zapatos de alguien que dice, pues yo si me encontraba Peje en el avión le diría tal o tal cosa. Entonces, Sí, realmente, no, y bueno, esa es una. Y también todos nos hemos puesto alguna vez una borrachera que hemos hecho alguna pendejada de la que te arrepientes el resto de tu vida. Bueno, pues eso, igual. señor García, muchas gracias. Esto fue Pendejadas Célebres de ayer, hoy, más la que se acumule esta semana, García. Así es. Un Muy abrazo, buenas tardes. hasta la próxima. Nos vemos hasta luego, amigos. Gracias.